Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo live de Conversadores. Tenemos un horario especial, tenemos un invitado especial, justamente. Estábamos resolviendo un par de cuestiones técnicas para empezar el vivo, a ver si podemos invitarlo a Leo a que se una a la conversación. Les voy a presentar el tema de hoy. El tema va a ser entrenamiento de la disciplina de natación competitiva y vamos a hablar sobre lo que sería la evaluación de la condición física de los deportistas, ¿sí? Voy a ir presentándolo a Leo hasta que, bueno, logre ingresar a la sala. Él es licenciado en Actividad Física y Deporte, orientado en salud, profesor de la Cátedra de Evaluación de la Condición Física en la licenciatura en Actividad Física y Deporte de la Universidad Nacional de Avellaneda. Eh, es profesor de la Cátedra de Natación y Pedagogía Críticas Crítica de las Diferencias. Ahí se está uniendo Leo. Ahora UNDAP, coordinador académico de la Maestría Virtual en Educación Física y Deporte. Y bueno, muchísima experiencia en el ámbito deportivo y natación. Hola Leo, ¿cómo estás? Al fin, al fin. Bueno, es la primera vez que entro en Instagram y bueno, tenemos esa suerte de poder haber entrado. Bien, muy bien, muy Buenísimo. contento, bien, muy contento de estar con vos conversando sobre los temas que vas a ir orientando en la charla. Me encanta tenerte acá. Siempre me encantó el trato que tuve con vos y las experiencias que viví en la universidad. Y bueno, me encanta que puedas estar en este espacio, que traerlo a la comunidad deportiva y que todos lo puedan ver. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede ir dejando en los comentarios y yo te la voy a ir transmitiendo así podés responder tranquilamente. ¿Sí? Perfecto, perfecto, como quieras. Buenísimo. Genial. Bueno, estaba presentando el tema, te estaba presentando a vos. El tema de esta semana es, bueno, hablar de un poco del entrenamiento de la natación competitiva y después hablar un poco sobre la evaluación de la condición física de los deportistas. Yo para empezar quería preguntarte a ver qué opinás y cómo lo podemos ver. El tema de cómo van cambiando las planificaciones de entrenamiento a medida que pasa el tiempo, ¿no? Porque hace 10 años se entrenaba de una manera a los deportistas y ahora cambió totalmente la metodología, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Absolutamente. Mira, te voy a hacer un recorrido histórico respecto de esto. El primer hombre en batir el minuto en los 100 metros libres fue Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller que después se convirtió en Tarzán, el famoso Tarzán de las películas en Hollywood, que yo tuve el gusto de conocer en una entrevista en Canal 13 cuando yo estaba por viajar a un campeonato mundial. Y, y yo justo le comentaba a él que yo a los 13 años, siendo un piojo de 13 años, ya metía récord sudamericano con 58 segundos. Y el tipo era un oso que me llevaba como 4 cabezas y era enorme. Y quiere decir que sí, obviamente que cambiaron muchísimo y cada vez cambia más las planificaciones porque también hay muchos adelantos en la fisiología. Y no solamente en la fisiología natural del ser humano, que es una sola, sino en lo que es la suplementación. La nutrición y la suplementación hacen algo maravilloso, más allá de que también hay muchas ayuditas que no se develan a la hora de un control antidoping, porque realmente es muy extraño que las marcas inhumanas que se hacen, porque son marcas inhumanas. No se pueden hacer las marcas que se hacen sin una ayuda muy específica. ¿Mm? Con respecto a esto, les puedo contar, en un campeonato mundial que yo estuve en Cali en el 75, estaba observando una nadadora en el Ablande y la nadadora le dice al entrenador, oh, I'm getting overtired, dice, estoy agotada, y él le dijo, bueno, salí del agua. Cuando salió del agua, tenía un microlab, un microlaboratorio, le sacó sangre y yo ahí salí de la pileta y estuve chusmeando. Y dice, estás anémica, posiblemente puedas llegar a estar indispuesta. Tenía a ver, un ciclo fisiológico y estaba en esos días donde, a ver, la chica después tenía que correr los 800, encima 800, era nadador en 800. Entonces la sacó y dice, tomate esta pastilla y por 2 días no nadás, vamos a hacer una supercompensación. Al tercer día, la chica corrió los 800 con récord olímpico mundial.
Estas cosas. Bueno, sí, Mira, lo dijo tremendo. Don Schollander, el mejor nadador que tuvo Estados Unidos en las Olimpiadas de Tokio, lo dijo cuando, a ver, cuando a nosotros nos traen el antidoping, nosotros ya tenemos el anti-antidoping. O Ah, sea, mira. muchas veces el alto rendimiento es bastante mentiroso en lo que respecta a la condición humana natural y a aquellos que nos suplementábamos con vitaminas y minerales y una buena nutrición. O sea, con eso no alcanza. Yo corriendo los 100 metros libres en el Mundial, hasta los 80 metros iba con los americanos, con los rusos, ¿eh? Y después de los 80 a los 100, uno tiene una fatiga lógica, ¿m? Pero otros no tienen una fatiga lógica. Ponían quinta fondo y parecía que tenían un bardal encima. ¿Por qué? A ver, eran inalcanzables después en esos últimos 20 metros. Pero con respecto a Exacto. las calificaciones, sí. En ese caso te voy a decir que, por ejemplo, a mi papá, que era un tipo muy bohemio, muy adelantado en lo suyo, nos entrenaba de una manera tal que Independiente, en la época que él nos entrenó, ganó todas las copas que hubo habidas y por haber, y todos los nadadores batían récords. Fue un adelantado al entrenamiento de Bowman, del entrenador de Phelps, porque ya en ese periodo, te hablo de hace 50 años atrás, 40, sí, 50 años atrás, el tipo nos entrenaba de una manera que teníamos una capacidad y una potencia aeróbica tan grande que nos permitía, bueno, después romper la pileta. ¿Mm? Exacto, sí. Bueno, hoy en día se está trabajando mucho y hablando mucho de lo que es el race pace, de hacer que los nadadores y los deportistas entrenen a tiempo de carrera, con una exigencia muy alta y midiendo muy bien el tema de la recuperación en cuanto a las horas para volver a repetir el mismo trabajo, ¿no? Esto está muy medido, sé que hay un entrenador que hoy en día trabaja con una de nuestras nadadoras en lo que tiene que ver que fue a los Juegos Olímpicos 2018 a competir para Argentina de esta manera y le está yendo muy bien. La verdad que es una chica que tiene muchos récords nacionales y avanzó muchísimo, pero obviamente que no es para cualquiera y no todos los nadadores pueden mantener esa cantidad de exigencia en cuanto a los tiempos, porque una pasada que te salió mal y ya no puedes cumplir con el objetivo del trabajo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y nosotros, a ver, ahí me echando un poco del tema de, de evaluación de la condición física, cuando vimos el tema de las áreas funcionales y las horas de estímulo, o sea, las horas que tenían que pasar en un entrenamiento y otro, sabiendo que el descanso es directamente proporcional al esfuerzo, o sea, a mayor esfuerzo, mayor descanso. Entonces nosotros eso lo cumplíamos mucho con, cuando nos entrenaba mi padre, ¿no? Pero o sea, los entrenamientos, entrenábamos prácticamente, nosotros hacíamos, mirá, les voy a contar cómo era. Arrancábamos a la mañana, 2 de 800, 4 de 400, 5 de 200, 10 de 100, 20 de Uf, 50 y 40 de 25 más 25. Eran 25 a la chapa y 25 recuperando. Eso nos dio, esa intermitencia, nos dotó de una capacidad funcional increíble, increíble. Realmente éramos, todo el equipo entrenaba así. Y logró una mística del entrenamiento, porque a veces el nadador dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y estamos cansados. Y nosotros, él para probarnos nos decía, bueno, ya terminaron el entrenamiento, el que quiera cambiar, se va a cambiar, pero el que quiera hacer para probarnos, 2 más de 25 más 25, y él se daba vuelta y sentía chum, 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 todo el mundo tirándose al agua para terminar. Pero así, bueno, fueron los logros que uno tuvo porque uno creía en esos entrenamientos y creía en los resultados. O sea, te daban los resultados. excelente, claro. Además, el nivel de motivación que manejaba en el equipo para que no pese el entrenamiento exigente que tenían que realizar, ¿no? Y además, hablando desde esta mirada, pregunto, ¿no? ¿Qué pensás vos del alto rendimiento en edades tempranas? Porque hoy en día ya de por sí la natación es una disciplina de iniciación temprana. Con lo cual, lo que tiene que ver con el profesionalismo es de edad temprana también. Vos entras a una etapa
de profesional, ya podés entrar a un torneo internacional de muy alto nivel, ya siendo cadete a los 14 15 años. Eh, ¿Y cómo se maneja esto del alto rendimiento a esas edades en cuanto a la planificación y el entrenamiento, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Mirá, yo a los 12 años era campeón sudamericano en Infantil B, haciendo 1 minuto 1 segundo en los 100 metros libres. Y ganaba 500, bueno, tenía 1,22 en pecho. A ver, pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con el campeonismo infantil, porque el chico se satura, ¿m? Y termina haciéndose. Pero además hay otra cosa, en general, a estos campeonitos infantiles, que después a lo mejor fracasan adelante o tienen un techo deportivo corto, es porque se trabaja muchísimo, muchísimo en la fuerza, o sea, el estímulo cardíaco y un corazón muy potente, pero no se trabajan las cavidades. Entonces, ¿qué pasa? El volumen de eyección sistólica que tiene que pasar, ¿eh? Pasa por una arteria y por unas cavidades que no están lo suficientemente abiertas como para hacer el corazón más económico. Entonces, el chico ese va a tener presión arterial, va a tener o sea, va a tener un corazón muy potente que manda un chorro de sangre con mucha fuerza, pero, pero eso va a restringir a largo plazo su techo deportivo. Entonces, bien, a ver, uno cuando es chico tiene que competir en pruebas de velocidad, pero también hay que hacer pruebas de fondo y entrenar sobre las pruebas de fondo y hacer estímulos de velocidad, pero que el acento no sea en la potencia desde chico, porque después terminan agotados, terminan con un techo deportivo mucho más pequeño, ¿no? Claro, sí, me parece fantástico esto que traes de lo que tiene que ver el estímulo de lo aeróbico y la base que es el entrenamiento a nivel de edades tempranas Mm. para lo que tiene que ver justamente, primero se realiza todo lo que es general, el aprendizaje de todos los estilos, haciéndolo con distancias largas y después uno se va incursionando en lo que tiene que ver el desarrollo deportivo ya profesional. Decís, bueno, vos podemos, una vez de evaluarte y ver cómo rendís, vamos ahí direccionando para lo que son pruebas cortas, pruebas largas, combinado, ¿no? El combinado tiene mucho nivel de exigencia en cuanto a entrenamiento, porque tenés que entrenar los cuatro estilos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Exacto. eh, es muy importante lo que decís, el tema este de poder después redireccionar, pero previo análisis de un análisis sobre la parte muscular, si el tipo tiene más fibras rojas que fibras rápidas, como para poder orientarlo. Y acá hay un trabajo, hay algo que yo les quería comentar, que lo comentaba con los chicos el otro día en clase. Esto del desarrollo de la fuerza. Estuvimos viendo el tema de la evaluación de la fuerza. Y cómo a un chico, por ejemplo, reitero mi caso para ser bien explícito como me gusta. Yo a los 11 años hacía 1 minuto 7 en los 100 metros libres. ¿Cómo llegué a hacer 1 minuto 1? Primero, porque ya a los 11 12 años, que fue a los 12 casi 13 que hice 1-1, justo en el sudamericano, ¿qué pasó? Empezaba el atisbo de la primera segregación de hormona de fuerza. Pero yo a eso lo tenía que acompañar con trabajo de fuerza. Entonces acá dicen, pero ¿cómo, profe? ¿A los 12 años usted trabajaba la fuerza? Y sí, porque yo a los 11 empujaba 3 kilogramos fuerza por brazada y para hacer 1-1 tenía que empujar 6 kilogramos fuerza para darte una idea. Para eso hay que tener fuerza y la fuerza es una cualidad madre que todos los deportistas y en especial los nadadores tienen que tener. Ahora, lo importante es que no se lastime el chico utilizando una buena técnica con cargas adecuadas y que no comprometan la columna. Yo cómo hacía sentadilla para tener más potencia en las piernas. ¿Cómo lo hacía? Me paraba arriba de 2 steps, me colgaban, primero empecé con mi propio cuerpo, con el peso de mi propio cuerpo, y después un cinturón con una pesa. Y bajaba y subía. Entonces, ¿qué pasa? No, a ver, al estar más alto que el piso, podía bajar bien y no, la pesa no iba a chocar en el suelo, ¿me entendés? Pero no comprometía la parte de la columna vertebral y los cartílagos de crecimiento. Pero la fuerza hay que trabajarla, siempre. Claro, sí, sí. Ojo, desde el despegue hormonal.
desde el primer despegue hormonal. Que por eso también hay que trabajar muy bien la flexibilidad, porque la flexibilidad se empieza a perder a partir del primer despegue hormonal de los chicos que arranca con la testosterona y que la testosterona trabaja con la construcción muscular y el muscular fundamentalmente para la contracción más que el estiramiento. Ahí fundamentalmente tenemos que trabajar la flexibilidad para lograr mejores ángulos, tanto en la entrada como en la salida y como en el recobro de la brazada. Claro, sí, tal cual. Me parece súper importante esto que traes lo que es el entrenamiento de fuerza en edades tempranas, una vez de que ya se haya realizado el desarrollo hormonal en el deportista, ¿no? Y esto de no comprometer la columna, no comprometer las articulaciones, tener un buen manejo de la técnica. Recordamos que la técnica es el gesto óptimo que hace tener menos gasto de energía y también hacerlo en menos tiempo posible, ¿no? El movimiento. Entonces, ¿por qué hoy en día hay tantas lesiones a nivel deportivo, ¿no? En edades tempranas, es justamente porque no se miran estas cosas que estabas comentando vos en cuanto al cuidado de ciertas áreas del cuerpo que no se deberían tocar todavía. Sí, hay chicos lesionados. Y por ejemplo, también lo vemos en el fútbol infantil. O sea, los jugadores argentinos están en el rango de los más lesionados, pero no lesionados por fricciones con contrarios, sino por desgarros, por acortamientos que traen desde pequeños. Ustedes fíjense, vamos a las escuelitas de fútbol o a los clubes de barrio de fútbol y no le dan bolilla a la flexibilidad. Y ahí tenemos problemas. Y ahí tenemos problemas. Claro, Y el, sí, yo recuerdo la importancia de también el entrenamiento propioceptivo que se debe realizar en los deportistas y también que hay una cierta etapa durante la planificación que uno lo tiene que realizar, no lo tiene que realizar en etapa de competencia, si no me equivoco, ¿verdad? Seguramente en el periodo de preparación general es donde uno tiene que trabajar mucho lo propioceptivo y la sensibilización. Uno de esos ejemplos muy claros es cuando vemos los videos de Phelps, Cuerpo Maravilloso creo que se llama, vemos que él no provoca fricción cuando entran sus dedos al agua. Es un trabajo de muchísima sensibilización. ¿Por qué? Porque el crear fricción genera resistencia, ¿cierto? Entonces vos lo ves que el tipo apoya la mano y no hay prácticamente una burbuja que él desarrolle y que le provoque fricción y que la fricción no le permita un buen avance. Entre Sí, otros, sí, entre otros ejercicios, ¿no? Eh, claro, sí, sí, es una genialidad. Y bueno, y quería ya metiéndome un poco más en lo que tiene que ver la evaluación de la condición física, ¿qué tipo de testeos podemos manejar a grandes rasgos, ¿no? Para saber cómo está hoy nuestro deportista, cómo está hoy nuestro nadador, si tenemos que testear más que nada el VO2 máximo o si tiene que ser más un testeo general en cuanto a todas las áreas funcionales del cuerpo. ¿Qué opinás? Todo, hay que evaluar todo. La flexibilidad a través del test de Wells y fundamentalmente el test de circunducción de hombros, porque es lo que Sí, más usamos. ¿Por qué? Porque el nadador se propulsa más con los brazos que con las piernas. ¿Y por qué hay que darle menos bolilla a las piernas, por ejemplo, a una distancia larga? Porque las piernas, con los abdominales, con el psoas y con toda la musculatura, consumen el 75% del oxígeno y no nos propulsa tanto como los brazos. Por eso, generalmente se hace para los 1500, para fondo, los nadadores trabajan con patada de 2 tiempos por ciclo de brazada. Muchos, muchos. Pero ahora han desarrollado tanto la capacidad aeróbica que patean toda la... Hay un italiano ahora, que es como la estrellita de los 1500, que vos lo ves y el tipo empieza pateando de punta a punta y tiene un batido impresionante, no para nunca. ¿eh? Y bueno, eso lo ayuda también a propulsarse. sí, sí, me parece genial. Y además también como el mundo deportivo y la natación va especializándose cada vez más para toda cosa que pueda aprovechar para tener menos tiempo en el agua o poder bajarle la marca, más allá de todas las cuestiones fisiológicas que nombrabas al principio. Esto de hacer la técnica sin que haya fricción, esto de cambiar los tiempos de patada para que se ajuste mejor al nadador.
cómo va evolucionando y cómo se va ajustando constantemente. Me quedé sin responder lo que me habías preguntado sobre un test de VO2 máximo. Sí, hay que hacerlo. Siempre. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la pauta de la potencia aeróbica que tiene el nadador. Cuanto más potencia aeróbica tiene, que es la capacidad de absorber más oxígeno, y si absorbo más oxígeno, el oxígeno ¿hacia dónde va? Va hacia la sangre, y de la sangre va, lo transporta a los músculos. Entonces, ese reservorio de oxígeno haber generado a través de una gran potencia aeróbica hace que la fatiga aparezca mucho más tarde. Entonces, es importante ese dato que decís de sí, hay que sacar hay que hacer un trabajo de voz máximo. En algunos casos, hay algunas traspolaciones del test de Cooper en el agua. Nosotros hemos hecho algunos intentos para ver qué pasaba, ¿no? Y fíjate vos que se calcula que en los 12 minutos un nadador más o menos bueno puede hacer 900 metros. Vamos a poner 900 metros como una buena cifra. 900 por 4, porque recordemos que la distancia de natación con respecto a la distancia del atletismo, la relación es 4-1. ¿Y por qué es 4-1? Porque el récord mundial de los 100 metros llanos es lo más parecido a los 25 metros de troles, 4-1. Y los 400 llanos es muy parecido a los 100 metros libres. Entonces, si nosotros hacemos eso por 4, sabemos que un tipo que nace el test de Cooper en la pileta hizo 900 metros, 9 por 4, 36, podemos hacer una traspolación de VO2 del test de Cooper en la pileta. No, no, a lo mejor no va a ser tan aproximado. Y por ejemplo, porque las exigencias son otras, el retorno venoso. A ver, la potencia aeróbica que vos lográs en corriendo es mayor que cuando vas nadando. ¿Por qué? Porque el retorno venoso al corazón se facilita en posición de cúbito, ¿no es cierto? En posición ventral. Pero cuando vos vas corriendo tenés que vencer la gravedad para que el retorno al corazón se produzca. Entonces, el gasto cardíaco es bastante mayor. Como para ilustrar, pero me parece muy buena esa. Obviamente que tiene que haber una etapa de acondicionamiento. Por supuesto, empezaremos con fondo, haciendo una entrada en calor, un área regenerativa. Después pasaremos al área madre, que para mí es el área madre del acondicionamiento, que es la subaeróbica. Y después, bueno, pasar a la superaeróbica y después sí, ahí sí meter un test de V2 máximo para ver cómo, porque eso nos va a dar la pauta de cuánto lo vamos a matar en el entrenamiento específico. Por ejemplo, como me pasaba a mí, que yo nadaba tolerancia anaeróbica láctica, que es la peor carrera que hay, que son los 200 metros. Los 200 libres, como los 800 llanos, vos podés generar hasta 25 milimoles de lactato. Entonces, ¿cómo hacemos para que, a ver, que más allá de esta generación puedas seguir manteniendo el ritmo en 200 metros y puedas clavar una buena marca? Claro, sí, sí, es un entrenamiento totalmente integral, y que hay que medir también para saber que nuestro deportista lo puede realizar, porque si no ahí hacemos el desfasaje de cargas y podemos lastimarlo. Entonces estos test sirven mucho para saber en qué nivel está y no tener esos desfasajes, ¿no? De lo que tienen que ver las cargas. Así que bueno, preguntarte últimas preguntitas, ¿sí? Y si querés vamos cerrando. Dale. Si hay algo que quieras hablar en particular, lo traemos. Y si no, bueno, hablar un poquito de otra vez esto de que habías traído vos de la nadadora que le había influido el tema hormonal en la competición. Y cómo influye el tema menstrual en las mujeres en lo que tiene que ver el entrenamiento y la competición. Sé que hay mujeres que tratan de con pastillas correr un poco más lo que tiene que ver la competencia para que justamente no les caiga en la competencia la menstruación, ¿no? Muy bien. Sí, se ve fundamentalmente en los equipos a ver, en las pruebas de velocidad es muy claro. ¿Por qué? Porque tenemos, primero,
en una fase normal de 28 días tenemos los primeros días, 3, 4, 5 días, hasta 5 días de sangrado, y después empieza la fase estrogénica, que es una fase anabólica, constructiva, donde se va ganando fuerza hasta llegar al periodo ovulatorio. Lo ideal es que ahí es donde, por ejemplo, en el trabajo de pesas, es donde más cargamos, o sea, las cargas máximas las ponemos ahí porque en la fase estrogénica ovulatoria ya tiene la mujer la capacidad de mayor cantidad de fuerza. Y después de ahí empieza de a poco a producirse la fase progesterónica, que es una hormona catabólica o destructiva, y ahí sí es donde tenemos que trabajar con cargas más suaves, tratar de aprovechar, y obviamente cuando está en la parte de estas hemorragias fisiológicas, esta anemia fisiológica que es en el sangrado, que muchas nadadoras entrenan porque, bueno, se ponen las cosas que se tienen que poner, como, bueno, tampones, etcétera, para no perder el entrenamiento, o hacen algún otro trabajo de gimnasio de mantenimiento. Nunca se le puede exigir a una nadadora que te meta un tiempo cuando está en la fase progesterónica. Porque, a ver, una nadadora te mete 1 minuto en los 100 metros libres en la fase estrogénica y casi ovulatoria, pedile que lo haga al mes siguiente en la fase progesterónica y no te lo va a hacer. Lo mismo que cuando programás las cargas en pesas, pasa lo mismo. Así que por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y, a ver, siempre es mejor que falte y no que sobre. Porque, por ejemplo, en la puesta a punto, vos arruinás todo el trabajo de un año. Por eso es mejor que falte y nunca que sobre, porque no lo arreglas más. Es como ponerle mucha sal a la comida y después la tenés que tirar. Y acá no, de a poquito. Bien, sí, 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 me parece genial. Además, bueno, esto de involucrar todo lo que es el mapeo hormonal tiene que estar presente para la planificación. Bueno, por Así ejemplo, que, discúlpame, sí, quiero cerrar un poquito esto. En general, a las mujeres se le hacen test de orina durante 56 días, durante 2 ciclos, porque en un ciclo trabaja un ovario y en el otro trabaja otro, y los ritmos son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos ahí cuando la traza de hormona está lo más alto para cargar, por ejemplo, en un trabajo de pesas, cuando vamos a planificar las cargas máximas. Eso, que te quería agregar eso nada más. sí, genial. Estaría bueno incluirlo, que todos los entrenadores puedan incluirlo en todas sus planificaciones, ¿no? Tal cual. Así que, pero bueno, está muy bien. Bueno, Leo, llegamos al horario. Contarles a la audiencia que vos ahora tendrás una clase, así que seguís con el tema. Ujú. Agradecerte muchísimo por estar acá, muchas gracias por participar. Y bueno, si querés despedirte o decir unas palabras. Por supuesto, o sea, primero el gran placer, primero de haberte tenido como alumna en las dos cátedras, haber atravesado el proyecto de tesis, que después, bueno, lo tomó una excelente tutora como lo es Mariana Banchai, que no quiero dejar de nombrarla, y bueno, y estás en un camino fantástico y vas a ser una gran profesional. Así que yo les digo a la audiencia que la aprovechen muchísimo a Juliana. Les mando un gran cariño y bueno, siempre sabes que estoy a disposición para lo que necesites. Bueno, Leo, muchas gracias. Así que vamos a ir despidiéndonos. Chau, chau y nos vemos. Chao, chao.